Hoy quiero hablarles de algunos símbolos que aparecen en el libro del Apocalipsis o el libro de las Revelaciones, que nosotros creemos que fue escrito por el apóstol San Juan en la isla de Patmos y que nos cuenta los tiempos finales. Y es muy interesante porque es un libro muy simbólico que está escrito en un género literario que se llama el género apocalíptico, que siempre tiene como una misma estructura, es decir, hay una situación muy difícil en donde todo está patas para arriba, tanto socialmente como naturalmente, y entonces el mensaje es muy esperanzador, quiere decir, en ese momento no tengan miedo porque yo estoy por llegar. Y por eso es lindo el género apocalíptico porque se puede aplicar a todos los tiempos. Siempre hay momentos en los cuales uno siente que todo está patas para arriba, que particularmente eso se da en nuestro tiempo porque posiblemente es cuando vemos que nuestros valores en los que hemos sido formados se ponen patas para arriba, y entonces en ese momento lo que nos llama el apóstol San Juan es a guardar la esperanza. Cristo está por venir. Imagínense que esto él lo profetiza en un momento muy difícil de la historia de la Iglesia. Piensen que primero los cristianos son perseguidos por los judíos, y entonces era muy fácil salvarse de los judíos, bastaba irse del reino de Israel, que era muy pequeño, como es hoy actualmente, ¿no es cierto?, el país. Y entonces bastaba ir a Damasco, o bastaba ir a Antioquía, o alguna de las ciudades que había en el Mediterráneo para ya quedar afuera de esa persecución. Pero al poco tiempo empieza la persecución del Imperio Romano, y esa persecución va a ser imposible de superar, porque imagínense que todo era el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano era dueño del Mediterráneo, que llamaban Mare Nostrum, ¿no?, nuestro mar, porque era como un lago que utilizaban ellos para comunicación entre una ciudad y otra ciudad, entre un puerto y otro puerto, de sus provincias, para hacer comercio entre sus mercaderías, para llevar a sus tropas de un lugar al otro. Y entonces evidentemente era muy difícil ser perseguidos por el Imperio Romano. ¿Qué hacían los cristianos? Bueno, siempre había algunas provincias en donde el procurador era más tranquilo, o menos violento, menos sanguinario, o algunas veces había una cierta situación de paz en algunos lugares, y entonces ellos vivían en las afueras de esas ciudades, en pequeñas colonias de cristianos, se reunían en las catacumbas, en los cementerios subterráneos para no ser vistos. Es decir, que era un momento muy difícil. Y ese momento muy difícil duró mucho tiempo, porque recién en el año 311, con el edicto de tolerancia, es que se deja de perseguir a los cristianos. Y por eso evidentemente San Juan, que es el único apóstol que no muere mártir, es el más jovencito en la vida de Jesús y vive casi 100 años, y entonces cuando escribe estas cosas ya se encuentra no en la persecución de los judíos, en donde muere por ejemplo el apóstol Santiago, sino que muere en el tiempo de la persecución de los romanos, y eso se hace muy difícil, no hay a dónde escapar, y entonces él tiene que predicar una palabra de esperanza a ese tiempo. Bueno, quería hablarles sobre dos libros que aparecen como símbolos en este relato, ¿no es cierto?, del Apocalipsis. Hay un gran libro y hay un pequeño libro. Y entonces vamos a tratar de entender de qué se trata estos dos libros del Apocalipsis. Les leo en el capítulo 5 del Apocalipsis, dice: yo, Juan, vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos.
y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, en la tierra, ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar, porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un canto nuevo, diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado, y por tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Fíjense entonces que nos habla de un gran libro que está escrito por dentro y por fuera, que está en el trono de Dios, que tiene en su mano ese anciano que está sentado en ese trono, que vendría a ser Dios Padre, que está rodeado de 24 ancianos que están coronados, que vendrían a ser las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, que tiene 4 seres vivientes alrededor, que son los símbolos de los 4 evangelistas. Estos ancianos están alabando a Dios, constantemente sacan sus coronas y las ponen al pie del trono, como diciendo: nosotros te alabamos, vos sos verdaderamente el Rey. Pero en ese trono está ese libro que está sellado. Bueno, ¿qué significaban los sellos? Bueno, así como nosotros una carta, ¿no es cierto?, la sellamos para que la lea aquel que es el destinatario de esa carta. Bueno, cuando se escribía un texto, se lo lacraba, se lo sellaba con un lacre y con un sello, y entonces ese lacre sostenía un hilo que cerraba ese pergamino, de tal manera que solo el que tenía derecho a romper ese lacre podía leer el contenido de ese texto, o el contenido de esa carta, o el contenido de ese documento. Bueno, 7 sellos, vieron que se repite el tema del 7 ojos, 7 cuernos, 7 sellos, significa muchos, la totalidad, ¿no es cierto? Es decir, es algo muy misterioso, pero se trata de un libro grande que está escrito por dentro y por fuera, pero un libro misterioso que nadie puede leer, y él llora porque nadie puede leerlo, es decir, porque hay un contenido muy importante en ese libro. Ese libro tiene nuestros nombres, es decir, es el libro de la vida. Ese libro es el libro donde nosotros estamos escritos. ¿Se acuerdan ustedes cuando los apóstoles vuelven de la primera misión y le dicen a Jesús: hasta los demonios nos hacían caso cuando los enfrentábamos en tu nombre? Y Jesús les dice: no se alegren de que el demonio le haga caso cuando los enfrenten en mi nombre, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, este gran libro del cual habla el Apocalipsis se trata del libro de la vida, donde están escritos nuestros nombres,
como si nosotros llegáramos a una comida y encontráramos el nombre nuestro en un plato, sabríamos que ahí tenemos que sentarnos, que ese es nuestro puesto. Es decir, que nuestros nombres estén en el trono de Dios, quiere decir que nosotros nos vamos a sentar en ese trono, que si estamos ahí, nosotros vamos a poder ser admitidos en ese mundo de intimidad con Dios. Y por eso es el libro de la vida, porque significa participar ni más ni menos de la vida de conocimiento y amor que hay entre el Padre y el Hijo, y que ese amor entre el Padre y el Hijo y el Padre es el Espíritu Santo, y por eso nosotros vamos a poder participar de ese mundo divino. Por eso es frecuente que se represente ese trono vacío, pero que en ese trono está ese libro cerrado, sellado, y que está el Espíritu Santo en forma de paloma que está esperándonos, ¿no es cierto? Porque es ese amor que se vive en la Trinidad y que alguna vez va a recibirnos, va a abarcarnos, para que nosotros también nos sentemos en ese lugar. Bueno, ahora, ¿cómo saber si nuestros nombres están escritos en ese libro, ¿no? ¿Quién tiene poder para abrir esos sellos? Y entonces él se pone a llorar, San Juan, porque no aparece nadie, pero un anciano le dijo, no te preocupes, porque ha triunfado el león de la tribu de Judá, es decir, el descendiente de David, Jesús. Y entonces él ve a un cordero que está vivo, pero como degollado. Es decir, que es una evidente representación de Jesucristo, ¿no? Que tiene las heridas de la pasión, tiene su costado abierto, pero ha resucitado, ¿no? Y es una referencia evidentemente a su sacrificio redentor por nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual la humanidad puede sentarse en ese trono? Bueno, porque esa humanidad fue asumida por la segunda persona de la Trinidad, por la persona divina del Verbo. Esa humanidad le ofreció a Dios un sacrificio de alabanza perfectísimo, que fue la obediencia de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, por esa razón, porque es como un cordero, es decir, es algo manso, es algo inocente, es algo que se ofrece sin oponer ninguna resistencia, es algo obediente, es algo que se ofreció, pero que venció a la muerte. Y por eso la humanidad le ofreció a Dios un sacrificio que compensó nuestro pecado en el sacrificio redentor de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo vence la muerte que nos atrapa desde el momento del pecado original y nos permite ese ingreso a ese trono de Dios, en el cual está ese libro que Él puede abrir y en donde están ahí nuestros nombres. Y por eso van a ver que en las representaciones del Pantocrátor, Pantocrátor significa todopoderoso, ¿no? Pan es todo y Crátor es poder, ¿no? Es decir, el Todopoderoso tiene en su mano un libro. Ese libro está sellado, se trata de este libro grande del Apocalipsis, pero él puede mantenerlo cerrado, que significa ahora, es decir, que nosotros vemos ahora ese libro, todavía no conocemos su contenido, porque la historia está desplegándose, pero cuando sea el momento final, él, que es el Cordero Inmaculado, vivo pero como degollado, el que se entregó por nosotros a la muerte en la cruz, esto que tiene una simbología eucarística, ¿no es cierto?, porque está degollado, es decir, derramó su sangre por nuestra salvación, y además es el cordero, ¿se acuerdan?, que se comía en la comida pascual, en la última cena que celebraron cuando salieron de Egipto, pero en esa última cena en la cual Jesús instituyó la Eucaristía. Ese Cordero de Dios, que se acuerdan cuando va a ser bautizado por Juan el Bautista, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, lo reconoce de esta forma, ¿no? Es decir,
la víctima inocente que Dios ha puesto para salvar a toda la humanidad. Este es el Cordero de Dios, que es el dueño de ese libro, y por eso tiene el poder de abrir esos lacres, esos sellos que están cerrando herméticamente con 7 sellos el contenido de ese libro, para que nosotros encontremos nuestro nombre y podamos sentarnos ahí en ese trono. Es decir, que ni más ni menos lo que nos dice el Apocalipsis es que lo que ve Juan en ese más allá es algo maravilloso. Y lo que ve es que hay un lugar para nosotros, hay un libro en el cual están, o Dios quiera que estén, escritos nuestros nombres. Este tema de ver, ¿no es cierto?, es muy importante, por eso la multitud de ojos, ¿no? Incluso por eso el Cordero tiene tanta cantidad de ojos, ¿no? Es decir, que porque ve perfectamente, porque Él es el que sabe todo lo que ha pasado en la historia, ¿no es cierto? Es decir, Él es el que sabe quién realmente ha amado, quién realmente ha perdonado, quién realmente se ha unido a Él, y por eso puede juzgarnos y puede verdaderamente decirnos: vengan acá ustedes, o no vengan acá, porque no pertenecen a este lugar de amor que es el reino de los cielos. Entonces este es el gran libro que aparece en el trono del Apocalipsis, y es uno de los libros, porque después, en otro momento, se refiere también a otro libro. Les leo la cita, que corresponde al capítulo 10, y dice: yo, Juan, oí la voz que me habló nuevamente desde el cielo, diciéndome: ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me respondió: toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo: es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Entonces aparece otro libro. Este pequeño libro, ¿es el mismo que el otro? No, ciertamente, porque imagínense que si Juan lloraba porque no aparecía quien podía abrirlo, menos iba a ser él capaz de comérselo, ¿no es cierto? Que sería de alguna manera hacerlo suyo. Entonces hay otra simbología. Ese gran libro es el libro de la vida. Ese pequeño libro que es dulce al paladar y que es amargo en las entrañas. ¿Qué viene a significar? Bueno, es lo que ve San Juan. Vieron que les hablaba de la importancia de ver, ¿no es cierto? De hecho, es el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, es decir, de ese telón que está cubriéndonos el más allá, que de repente se descubre, y Juan puede ver lo que nosotros no vemos, que es el más allá, y nos lo cuenta. Entonces él tiene una misión, que es esto: comerlo, es decir, introducirlo dentro de él. Va a ser dulce como la miel en su paladar, pero va a ser amargo en sus entrañas. ¿Por qué? Bueno, todos los místicos nos dicen que el encuentro con Dios es dulce como la miel. Es decir, todos los místicos nos dicen que cuando Dios habla es tan dulce que es como que pierden hasta la misma posibilidad de preguntar, por ejemplo, y simplemente escuchan. Y si Dios les dijera una cosa, por rara que fuera, la aceptarían, porque es tan dulce eso que Dios revela, es tan certera su voz, tan confiable, ¿no es cierto?, la manera en que asevera sus verdades, que entonces el alma es como que se entrega totalmente. Y entonces el momento en que uno ve, aparentemente es muy dulce, se disfruta mucho,
porque evidentemente es lo que dice San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, nuestra alma no reposa hasta que no descanse en ti. Es decir, cuando el alma se encuentra con Dios, tiene un momento muy dulce, ¿no es cierto? Un momento extático, ¿no es cierto? Es decir, de éxtasis, que quiere decir estar fuera de uno mismo. Es decir, se disfruta mucho de ese encuentro. Por eso lo que él ve le resulta dulce al paladar. Pero ¿por qué después le resulta tan amargo en sus entrañas? Porque eso que él escucha tiene que ir a decírselo a la gente que está perseguida por el Imperio Romano, y a un señor que perdió a su hija porque la persiguieron, a sus padres porque los martirizaron, a que se tuvieron que ir del lugar donde vivían porque el gobernador de ese lugar les cobraba unos impuestos altísimos o los mataba o lo que fuera. Es decir, les tiene que decir a esas personas: no se preocupen, en medio de todo esto Jesús está por llegar, y todavía faltan 200 años para que la persecución del Imperio Romano termine. Entonces, no es nada fácil ser testigo de aquello que nosotros vemos. Entonces, el momento de ver es dulce al paladar, pero el momento de dar testimonio es amargo. Y por eso, evidentemente, todas las personas que tienen esos momentos de éxtasis lo disfrutan mucho, pero cuando tienen que explicarle a los demás lo que les ha pasado, o lo que Jesús quiere, o lo que fuera, no la pasan bien. Y eso es lo que pasa, ¿no es cierto? A San Juan le habrá sido difícil en su momento decir: no se preocupen, Jesús está en el trono y nosotros estamos invitados a participar de ese trono, porque la gente moría y había mártires y eran perseguidos y no la pasaban nada bien y perdían todos sus bienes, y muchos daban un testimonio hasta la muerte, pero otros flaqueaban en esa persecución. Y entonces ciertamente dar testimonio de estas cosas habrá sido amargo, habrá sido difícil, muchos no lo habrán entendido, muchos lo habrán criticado, muchos habrán dicho: mira, este iluso piensa que Jesús reina en un trono que él vio como un cordero, pero nada que ver, el que reina es el emperador romano. Pero, ¿qué les cuento? Del emperador romano no queda nada, nada, y Jesucristo reina y va a reinar definitivamente sobre vivos y muertos cuando llegue esa segunda venida, cuando termine este tiempo, y entonces nosotros ya no podamos, ya no veamos ese telón, ¿no es cierto?, sino también para todos nosotros se abre ese telón y podamos ver a ese Cordero que ha sido inmolado y que con su sangre nos ha ganado nuestra salvación. Así que bueno, esa es la historia de estos dos libros, dos símbolos que aparecen en el Apocalipsis. Uno es el libro de la vida y otro es lo que Dios quiere que nosotros testimoniemos, ¿no es cierto? Que ciertamente es dulce cuando Dios nos lo cuenta, pero es difícil cuando tenemos que aseverarlo y dar testimonio de eso ante nuestros hermanos. Les doy la bendición, que Dios los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.